renovables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 29 de junio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, simplemente algunos comentarios porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Todo parece indicar que habrá reunión entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó en México, en el marco de las negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen venezolano, según lo dio a conocer ayer el canciller de Paraguay. Una declaración que la da en el marco de una reunión, un encuentro, mejor dicho, con la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de la Casa Blanca, Victoria Nolan. El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, aseguró este lunes que la administración de Nicolás Maduro y la delegación de Juan Guaidó se reunirán en México con el auspicio del Reino de Noruega en el marco de las negociaciones políticas que ambos actores han promovido en las últimas semanas. Se encontrarán en México para ir buscando acuerdos finalmente a beneficio de los pueblos, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Como ustedes comprenderán, varias inquietudes sobre este tema, si eso se concreta. Entre otras cosas, la agenda que está planteada allí. Ayer Nicolás Maduro anunció que iba a eliminar la figura de los protectores, eso que se inventaron para desconocer la voluntad popular, que no aparece en ninguna parte, ni en la Constitución, ni en ninguna ley, pero, digamos, dio esa información, una decisión unilateral, como la tomó en su momento. Se acaban los protectores y protectoras para que gobierne el que gane. Hablaremos al respecto seguramente con nuestros invitados también en la mañana de hoy. Y el Centro Nacional de Bioética se suma a la Academia Nacional de Medicina, a un grupo de investigadores del IBIC, en el rechazo al uso del candidato vacunal Abdala en Venezuela como parte de las jornadas de inmunización que están en marcha en nuestro país, tomando en consideración que no cuenta este biológico con la aprobación de la Academia Nacional de Medicina. Ya lo hablamos ayer ampliamente en este espacio. Nos acompaña el diputado Omar González vía Zoom. Él es diputado de 20 Venezuela. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días a María Alejandra, como siempre un placer estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. Iniciaría conversación a partir de esta noticia de la que nos enteramos por el canciller de Paraguay. Aparentemente pronto se va a celebrar una reunión entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó en México, en el marco de estas negociaciones que promueve la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Entiendo que no es una reunión entre Guaidó y Maduro, es una reunión de los delegados que han designado para esta especie de negociación o de diálogo. Bueno, y esto no es una noticia nueva. Ya sabemos que desde hace varios meses atrás se viene hablando de que México sería sede para estas conversaciones, de una comisión que ya está en México, digo, que ya está en Estados Unidos, ha estado en Washington, y que, bueno, ya hemos visto las declaraciones del propio Jorge Rodríguez, quien también ha señalado que están en marcha negociaciones. La verdad, María Alejandra, es que a nosotros nada de esto nos sorprende. Yo creo que estoy convencido, mejor dicho, que Nicolás Maduro no va a ceder en nada, en nada, en nada de lo que ha pedido la comunidad internacional y lo que ha pedido ciertos sectores de la oposición venezolana. No va a ceder en cambiar ese Consejo Nacional Electoral ilícito que está en este momento en funciones. No va a ceder en la puesta en libertad de los presos políticos. No va a ceder en la revisión del registro electoral.
no va a ceder en respetar la voluntad del pueblo venezolano. Lo acabamos de ver de manera patética en esa parodia de primarias que se realizó para escoger a los candidatos del PSUV. Allí hubo todo el abanico de lo que va a pasar aquí si esto continúa, si este régimen continúa. Fraude, violencia, ventajismo, eso es la receta del chavismo. De manera que no tengo ninguna expectativa con esos anuncios del canciller paraguayo. Ahora, diputado, da la impresión que, digamos, existe una gran expectativa en la comunidad internacional sobre esta nueva ronda de negociaciones. Yo le pediría un comentario. Aliados como Estados Unidos y Colombia siguen de cerca el avance de estos posibles diálogos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, recientemente Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá emitieron un comunicado conjunto sobre estas negociaciones. Y es lo que en términos, y permíteme, debí comenzar por allí, felicitándote, María Alejandra, por el Día del Periodista, ¿no? Que recién se celebró el domingo pasado. Te decía que en términos periodísticos, que usa como herramienta el lenguaje, este comunicado es lo que podemos llamar lleno de frases polisémicas, es decir, de que pueden ser interpretadas de diversas maneras, incluso en sentidos opuestos. Si tú estás ubicado en el terreno, por ejemplo, de la oposición, te parece que es formidable, porque ese comunicado de Estados Unidos, de Canadá, la Unión Europea, exige que Maduro realice elecciones presidenciales y parlamentarias. Hablan de unas elecciones integrales. Pero si tú estás del lado del chavismo, o de los alacranes, o de la mesita, o de esta gente que se está cohabitando desde hace años con el régimen, dice, no, qué bueno, Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá quieren que las negociaciones avancen, que hayan elecciones y que haya una solución dialogada. Es decir, da para todo. Ese comunicado va para todo, puedes interpretarlo hasta en sentidos opuestos, puedes interpretarlo como la ratificación de la comunidad internacional de que exigen en Venezuela unas elecciones transparentes, presidenciales, porque aquí nada va a cambiar si no se cambia el sistema, si no se cambia Maduro y su camarilla. Ahora, decía ayer que el presidente de Colombia, Iván Duque, luego de sostener conversación telefónica con su par de Estados Unidos, Joe Biden, que efectivamente, bueno, existía un compromiso para promover una transición en nuestro país y en el marco de la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela. Yo le pediría un comentario, diputado. Bueno, muy generosa y realmente que enaltece la figura del presidente Iván Duque, porque después del atentado que sufriera recientemente, en el que quisieron asesinarlo con fusiles de la Fuerza Armada venezolana, como ha dicho el general Vargas, el comandante de la Policía de Colombia, bueno, seguir procurando una solución pacífica para Venezuela, bueno, lo caracteriza de cuerpo entero. Esto es muy grave lo que sucedió y quizás la gente no ha calibrado exactamente. Los organismos internacionales deberían investigar este intento de magnicidio que ocurrió recientemente. En todo caso, la comunidad internacional, entre ellos Colombia, ha estado muy activos. Recordemos que hace pocas horas se reunió el secretario de Estado de los Estados Unidos con el Papa Francisco, así como también con su canciller, el cardenal Parolín, que lo conocemos muy bien porque estuvo acá como nuncio apostólico. Bueno, y allí también salió a relucir la necesidad de encontrar una solución que pasa por que cese las violaciones a los derechos humanos, que cese las torturas, las persecuciones, el hostigamiento, el acoso contra la oposición y que vayan a elecciones presidenciales. Lo mismo ayer Juan González, que es el encargado del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, ratificó, incluso pidió que Colombia, el presidente Iván Duque, la democracia colombiana, esté en las conversaciones, en las negociaciones que podrían llevarse a cabo en los próximos días. En todo caso,
te repito, yo soy muy escéptico. Después de 22 años con esta misma cantaleta, lo que busca el régimen es ganar tiempo. Ganar tiempo y no van a ceder en nada, no tienen ninguna necesidad de ceder en nada, salvo que la Corte Penal Internacional siga avanzando, salvo que las sanciones sigan apretándole precisamente a quienes están en este momento usufructuando los pocos y escasos recursos venezolanos, y si la presión interna insiste en la salida de el régimen. Nosotros no creemos en que este régimen hay que dialogar, al contrario, yo creo que lo que hay es que derrocar, como dice María Corina Machado. Si me permite, diputado, tenemos la declaración que ofrecía el presidente de Colombia, Iván Duque, hablando de la conversación que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre Venezuela. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo, yo le pedí un comentario. Tuvimos una conversación telefónica que reafirma nuestra condición de aliados históricos con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Quiero agradecerle ese bello gesto que tiene con nuestro país de donarnos 2.5 millones de vacunas de Janssen para llegar a 2.5 millones de colombianos, puesto que es una sola dosis. Agradecerle también su compromiso con la defensa de la democracia en nuestra región y de al igual que nosotros llamar las cosas por su nombre y decirle dictador a quien lo es y buscar que Venezuela tenga elecciones libres. Agradecerle su respaldo a las instituciones de nuestro país. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía el presidente Iván Duque. Su comentario, diputado. Muy bien, muy bien por el presidente Iván Duque, ¿no? Llamar las cosas por su nombre. Esto es un conglomerado de mafias, de organizaciones criminales, una tiranía la que está en Venezuela, y hay que llamar las cosas por su nombre. Una vez que se ubica perfectamente esta situación, pues se actúa en consecuencia. Y con los tiranos, con los dictadores, con los mafiosos, no se llegan a acuerdos, o sencillamente se les saca. Esa es la tesis que nosotros defendemos, y por eso es que el pueblo venezolano debe de exigir un cambio en la conducción de la oposición venezolana. Eso es imprescindible. No ha sido suficiente, la oposición venezolana no ha sido eficiente, no ha sido diligente en pedir precisamente y en organizar primero las fuerzas internas que podrían implicar un cambio de régimen y de sistema, y desde luego la ayuda internacional, que también es imprescindible. Se han dedicado precisamente a este tipo de iniciativas, van 15 con esta, de diálogo, de negociaciones, que todos sabemos en qué va a terminar. Y no creemos en esos cantos de sirena, que si ahora no van a haber protectores, etcétera, etcétera. Eso es otra mentira. Los llamarán de otra manera, cambiarán el nombre, le pondrán a lo mejor autoridades únicas, como ya existen en el arco minero, autoridad única del arco minero, que son 100 y pico de mil kilómetros cuadrados del territorio venezolano, o la autoridad única en Apure, como es la FARC y el ELN, o la autoridad única en el estado Sucre, como son los traficantes de personas y los traficantes de drogas. Le llamarán con cualquier otro nombre, lo llamarán guardianes, lo llamarán estado comunal, en fin, estos son puros cantos de sirena, frases hechas para encandilar al venezolano y que crea que la solución por la vía electoral es posible. Esto no es posible en Venezuela, porque esto es una organización de criminales que no van a entregar el poder a menos que esté en riesgo su propia integridad física. Ahora, dos inquietudes, diputado. Usted mencionaba el comunicado suscrito por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Ellos allí aseguraban, aplaudimos avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos democráticos e instituciones centrales de Venezuela. Estamos dispuestos a revisar la política de sanciones sobre la base de un progreso significante en una negociación global. Yo le pedí un comentario acerca de este tema. Esto le causó ruido a algunos dirigentes políticos, como el embajador Diego Arria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted dice, bueno, hay que cambiar la dirigencia o el liderazgo de la alternativa democrática. ¿Cómo hacerlo? Lo escuchamos. Bueno, una vez que lamentablemente ocurra lo que parece indefectible, que es una nueva
burla del régimen con respecto a todos los que han creído que la solución es por la vía electoral. Bueno, aquí en Venezuela habrá un cementerio, digo en términos figurados, un cementerio de dirigentes políticos, dirigentes, como dijo una vez Rómulo Betancourt, líderes insepultos, que se refería a Jovito Villalba, ¿no? Bueno, esa gente yo creo que viene una especie de depuración del liderazgo opositor en Venezuela después del 21 de noviembre, cuando queden al descubierto todo el fraude, toda la farsa en la que estaban inmersos. Y bueno, darán paso a quienes se han mantenido firmes en que la lucha es frontal contra el régimen, que la lucha tiene que ser precisamente para acabar con todo vestigio de este sistema que ha destruido el país durante 22 años. Es decir, un régimen que lo que ha hecho es usufructuar y volver multimillonarios a sus personeros más importantes, mientras el pueblo está pasando hambre y necesidades, y en medio de esta debacle no hay instituciones que queden en pie, ni el poder judicial, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, y mucho menos instituciones como las organizaciones empresariales, gremiales, las universidades, los medios de comunicación. Todo lo han destruido. La desconfianza ha sacado a relucir los mayores defectos de una sociedad: resentimiento, la envidia, la violencia, la delincuencia. Todo esto ha cambiado lo que es las virtudes que históricamente ha tenido el pueblo venezolano. Y frente a esto necesita un nuevo liderazgo que le diga: sí podemos salir de esta situación, pero firmemente, convencidos como estamos que el pueblo venezolano está lleno de esos principios y esos valores que pasan precisamente por el respeto a la democracia, el respeto a la voluntad de elegir, etcétera, etcétera, que no lo tienen ellos. La prueba, yo te repito, María Alejandra, la tenemos el domingo pasado. Yo estoy ahorita en el estado de Anzoátegui y te puedo decir que prácticamente en todos los municipios hubo trampas, golpes, violencia. En Puerto La Cruz, por ejemplo, había un candidato que, bueno, impidió que los demás participaran. Así y lo mismo pasó en Táchira, y lo mismo pasó en Bolívar, y lo mismo pasó en todas partes. Esa es la demostración, porque no hay instancia a quien acudir. Hasta los propios chavistas decían: bueno, me llamaban a mí como periodista: Omar, ¿cómo hago? ¿Cómo hace? Bueno, llama a las Fuerzas Armadas, pero si es que están al lado de ellos, llama a la policía. No, pero es que también están subordinados a la decisión de ellos. Bueno, eso es lo que va a pasar el 21 de noviembre, y eso no lo puede permitir el pueblo venezolano, y tiene que estar clarísimo que hay dirigentes en este país que saben cuál es la ruta, saben cuál es el camino, y solo esperan que esta poda que se va a dar en Venezuela se realice para asumir el liderazgo que tanto exige y necesita el pueblo venezolano. Diputado, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Le dejo la siguiente inquietud, si me permite, pero luego permanezca unos minutos más. ¿Cómo hacerlo entonces? Es decir, da la impresión que la comunidad internacional está poniendo un gran empeño en esta posible nueva negociación. Usted lo mencionaba, el gobierno de los Estados Unidos, bueno, digamos, ha hecho un esfuerzo, al menos lo que hemos visto, utilizando todos sus contactos para sacar adelante o promover al menos esta iniciativa. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este nuevo proceso de negociación que aparentemente está en marcha. Decía el canciller de Paraguay que habrá una reunión en México. Él decía que se iba a producir un encuentro entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. El diputado Omar González de 20 Venezuela, que nos acompaña, nos aclara que probablemente será entre las delegaciones. Nos acompaña y se suma a nuestra mesa de debate el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión acerca del tema que nos ocupa. También nos acompaña el diputado Omar González vía Zoom. Y yo le dejo una inquietud al diputado, le doy la palabra a usted inicialmente para contestar. Él decía, en su opinión, que estas nuevas negociaciones probablemente están destinadas al fracaso por la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro y que después del 21 de noviembre, día de las elecciones regionales y municipales, él decía, en su opinión, que habrá un cementerio de dirigentes políticos, obviamente de manera figurada. Yo le pido un comentario, profesor, porque, entre otras cosas, le decíamos al diputado González, la comunidad internacional está poniendo aparentemente un gran esfuerzo para que esta negociación salga adelante y dé resultados. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, a ver, es innegable que la comunidad internacional está haciendo un enorme esfuerzo y además, bueno, un enorme esfuerzo que de alguna manera debemos desearle éxito y debemos desearle todo lo mejor porque la suerte de ellos es la suerte nuestra, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, el tema de condiciones electorales, si vamos a relacionar la negociación con la elección, que indudablemente no se pueden separar, es un tema de voluntad y de tiempo. Y el problema que tenemos básicamente es que pareciera que el gobierno, por lo menos hasta ahora, no ha tenido ni voluntad ni tenemos el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Mira, María Alejandra, si yo le digo a alguien, mira, yo te voy a facilitar todas las cosas para que tú vayas a una reunión a Barquisimeto, e incluso te voy a dar mi carro para que tú tengas cómo moverte a Barquisimeto. Pues en principio todo suena muy bien. Pero el problema es que si llegado el día yo te doy las llaves de mi carro una hora antes de la reunión, pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces, básicamente, cabría esperar que el gobierno flexibilice condiciones, pero las flexibilice arrastrando los pies, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ya partimos de una invitación a la observación internacional que sale tarde. La observación internacional, en principio, debería estar instalada en Venezuela desde el momento de la convocatoria a elecciones y ya vamos, básicamente quedan 5 meses para la elección y posiblemente cuando logre instalarse estará a 4 meses de la elección. Por el otro lado, tenemos que los principales partidos políticos de oposición, por lo menos los que han conseguido la mayoría de los votos en procesos anteriores, siguen intervenidos judicialmente, a excepción de Un Nuevo Tiempo, y Un Nuevo Tiempo, aún no estando intervenida, ha acompañado y hasta ahora sigue acompañando a los otros partidos que conforman esto que llamamos el G4, que son algo más de 4 partidos, porque sabemos que también hay partidos minoritarios que les acompañan, como por ejemplo la Causa R, y esto hace que la participación en las elecciones, bueno, se vuelva muy complicada, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque los partidos primero tienen que tener la certeza de que van a tener un mecanismo para participar, un vehículo para participar, y eso es su propio partido o es una tarjeta unitaria que se permite registrar. Y por el otro lado, una vez que tengan el vehículo, pues tienen que organizarse en torno a ese vehículo de participación. Entonces, bueno, el tema electoral se ve muy complicado. Para que nosotros tuviéramos, digámoslo así, una elección donde tendría sentido para la oposición participar,
tendríamos que hablar en primer lugar de una elección con observación internacional. La gente no confía en el Consejo Nacional Electoral pese al cambio de rectores que hemos tenido últimamente. Eso no ha tenido mayor impacto en la credibilidad del CNE. Si lo merece o no lo merece es otra cosa. Yo creo que ahí hay gente honorable que merece un voto de confianza, pero para la gente las condiciones siguen sin haberse dado. En segundo lugar, tenemos unos partidos que no pueden participar aunque quieran, y en tercer lugar tenemos una fecha que se aproxima a toda velocidad mientras el gobierno arrastra los pies en el tema de la concesión de condiciones. Entonces eso pone de cara al tema electoral las cosas muy complicadas, porque necesitaríamos tener partidos, tener tiempo, tener observación internacional y algunas otras condiciones para que la gente sienta que vale la pena ir a este proceso. Eso es una realidad. Si esas condiciones se dieran, yo no tendría ninguna duda, no siendo inclusive condiciones perfectas e ideales, si los partidos tuvieran un vehículo como participar y la observación internacional se instalara desde el inicio del proceso, yo no tendría ninguna duda en que valdría la pena hacer el esfuerzo de participar y de competir en esa elección. Si esas condiciones no se dan y la oposición decide participar en el proceso utilizando otros vehículos que no le son propios, bueno, el riesgo de perder esa elección de manera contundente es muy grande, y digámoslo así, el desencanto, la desesperanza que se instala después de eso, pues va a costar un buen tiempo poderla revertir. Entonces creo que es un tema, por lo menos el electoral de cara a esta negociación, es un tema que hay que ver con cuidado. En otros temas seguramente habrá avances, sobre todo en aquellos que no implican ningún riesgo para el gobierno en relación a mantener el poder, pero en aquellas cosas que representen un riesgo para mantener el poder, sabemos que el gobierno normalmente o se para de la mesa o arrastra los pies para que esas condiciones no lleguen a tiempo. Diputado, su comentario sobre este tema, yo les hago una inquietud: ¿qué hacer si fracasan este intento de negociación? Y por otra parte, si esta iniciativa avanza, ¿ustedes se plantearían, en 20 Venezuela, participar en unos comicios presidenciales, que es lo que está pidiendo ahora mismo la comunidad internacional, al menos los aliados de la Alternativa Democrática? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, saludo cordialmente al profesor Benigno Alarcón, profesor de mi alma mater, la Universidad Católica Andrés Bello. Coincido con él casi la totalidad de sus planteamientos. Efectivamente, el régimen ha sabido siempre usar el tiempo a su favor, y en este momento no es la excepción. Yo insisto en que no tengo ninguna expectativa de que el gobierno vaya a ceder absolutamente nada de lo que ponga en riesgo su poder en Venezuela. No tiene los incentivos necesarios para ceder nada. Y solo con las buenas intenciones de una parte de quienes participan en esta negociación o en este diálogo no es suficiente. Tiene que haber la disposición de ambas partes, y no se ve en el escenario, por lo menos objetivo, que haya alguna intención del régimen de aceptar ni siquiera la observación a la que hacía alusión el profesor Alarcón. Ya un alto personero del régimen, como Diosdado Cabello, ha dicho que no, que esos observadores vienen a ver, pero que no tienen que meter absolutamente ninguna injerencia en el proceso. De manera que esto no es sino lo que ya hemos visto, que son turismo electoral, lo que se avecina. Por otro lado, como ya hemos mencionado, el Consejo Nacional Electoral no genera ninguna confianza, es ilícitamente electo por una ilícita Asamblea Nacional que de manera caprichosa fue elevada a 270 escaños, cuando constitucionalmente esto es una aberración. Cuando hay menos población en Venezuela, porque hay casi 6 millones de venezolanos que salieron despavoridos del país, bueno, aumentan el número de parlamentarios. Además, en una elección fraudulenta en la que el pueblo entero vio que no participaron las personas y que todo estaba truculentamente diseñado. Además, desde luego, como él mismo menciona, a estas alturas, cuando ya está por cerrarse el periodo de inscripciones, el próximo mes de julio y agosto, de los candidatos a esa farsa electoral, bueno, no se sabe qué partidos son los que están legítimamente electos. Le han sido robados los partidos: Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia.
en fin, y otros que no ni siquiera han sido considerados para legitimarlo, y algunos de manera ilícita los han, como veíamos en estos días, unas declaraciones de Delsa Solórzano, la diputada, que ellos no habían pedido al Consejo Nacional Electoral que legalizaran su organización política, y alguien le pidió, probablemente para robárselo también. En fin, aquí no hay condiciones. Esto es sencillamente encandilar a la comunidad internacional, que desde luego no puede sino hacer estos esfuerzos para tratar de encontrar una solución pacífica a un conflicto de esta envergadura, como es el que vive Venezuela. Pero también la comunidad internacional ha exigido, como te dije, en esos comunicados, que sean unas elecciones globales, que sean unas elecciones integrales, que sean unas elecciones presidenciales. Bueno, que salga Maduro diciendo que se va a medir en el mes de noviembre a la presidencia de la República. Eso otro gallo cantaría. Que salga Maduro, que va a revisar el registro electoral permanente, que está absolutamente truncado. Que salga Maduro diciendo que se van a liberar a todos estos presos políticos que están en las mazmorras del régimen. Es decir, hay una serie de condiciones, de prerequisitos indispensables para llegar a un acuerdo, para buscar una solución pacífica, una solución política a la terrible crisis que vive Venezuela. Nosotros no la vemos. Nosotros vemos que este régimen por esta vía no va a salir. De manera que lo que necesita es un nuevo liderazgo que conduzca precisamente a la población venezolana a buscar una solución a esta terrible situación de destrucción que vive Venezuela, y que se exija, pida, solicite, viaje por el mundo solicitando la ayuda de la comunidad internacional, no con declaraciones, sino efectiva, para poder salir de esta situación que no solamente pone en riesgo a los venezolanos, como se ha visto, sino que pone en riesgo a toda la región. Gracias al diputado Omar González. Profesor, le ruego permanezca un minutico más. A regreso, quisiera conocer su consideración sobre lo que puede ocurrir si fracasa este nuevo intento de la comunidad internacional. Vamos a la pausa, a regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando de este proceso de negociación que aparentemente está en marcha entre el régimen de Nicolás Maduro y la Alternativa Democrática, y nos acompaña el profesor Benigno Alarcón. Al cierre, profesor, yo quisiera su comentario. Si fracasa esta nueva iniciativa que promueve la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, ¿qué escenarios tenemos por delante? Lo escuchamos. Bueno, a ver, si fracasa esta iniciativa, tanto a la comunidad internacional democrática como al sector democrático del país no le queda más remedio que emprender otra iniciativa. O sea, sencillamente quien pierde es quien deja de intentarlo, ¿no? Y creo que no nos queda más remedio que seguirlo intentando. Ahora, básicamente si se fracasa, la viabilidad de la oposición, por decirlo así, va a depender en buena medida de los términos en los cuales se fracase. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si el gobierno se cierra completamente a ceder condiciones que tengan una lógica mínima,
y la comunidad internacional, justamente por ese cierre del gobierno, decide no venir y no acompañar este proceso electoral, y la oposición al final decide no participar porque las condiciones no están dadas, y la prueba de que no están dadas es que la observación internacional no se presta para venir al proceso. Pues obviamente creo que a la oposición le queda de alguna manera la posibilidad de continuar liderando el proceso. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente no ha fracasado solamente la oposición en este intento, sino que ha fracasado la comunidad internacional. Si en sentido contrario las condiciones se dan y la comunidad internacional viene a observar el proceso y la oposición decide participar en el proceso y aún así fracasa, evidentemente la viabilidad de esta oposición se pone muy cuesta arriba, ¿no? Entonces creo que ahí la oposición tiene que medir muy bien los pasos que dé, porque si hay un mínimo de posibilidades de participar en este proceso, según las informaciones y las estimaciones que ellos hagan, al final del día les toca empezar a prepararse desde ya, porque de nada les sirve decir que sí mañana y no tener el tiempo para prepararse. Otra cosa es si las estimaciones de la oposición es que las condiciones ni están dadas ni se van a dar, y por lo tanto, bueno, ese enorme esfuerzo logístico que implica prepararse para una elección no tiene sentido si no hay un mínimo de condiciones que de alguna manera permitan las garantías para competir en esa elección, pero por el otro lado también permita generar en la gente la expectativa, la sensación de que vale la pena hacer el intento, porque la gente hoy en día, un porcentaje muy importante de la población, cree que no vale la pena. Está un poco en la posición de, bueno, no va a cambiar nada si lo intentamos. Y la gente tiene que sentir que no se trata simplemente de ir a votar, sino de tener la posibilidad de elegir. Ahora, en relación a la negociación, María Alejandra, hay una cosa que tenemos que tener clara. La negociación no lo podemos ver sencillamente como algo que fracasa o tiene éxito. Las negociaciones principalmente no están hechas, o sea, el objetivo principal de llegar a una negociación para las partes no es llegar a un acuerdo. El objetivo principal es medir ese acuerdo al que se puede llegar contra las cosas que pueden hacer si no llegan a ningún acuerdo. Y evidentemente, si lo que pueden hacer sin acuerdo les conviene más que lo que pueden lograr con el acuerdo, pues las partes no van a llegar a acuerdo, por lo menos una de ellas no va a llegar a ningún acuerdo. Sí, como decía usted, profesor, y perdón que lo interrumpa, pero es que estamos a punto de pasarnos muchísimo de tiempo, que habrá que esperar que ojalá esto, digamos, se concretara una salida pacífica en nuestro país, pero está complicada la situación, eso es la verdad. Todo hay que decirlo. Profesor, perdón que lo interrumpa, pero se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco profundamente haber recibido nuestra llamada, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Nosotros nos despedimos, hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios.